¿Qué tal amigos de Jesús TV? Bienvenidos a un programa más de Testigos de Jesús. Este programa donde nuestro único objetivo es hablar de las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho en nuestras vidas. Pero lo más importante, Él también puede hacer esas maravillas en tu vida. No importa la situación por la cual tú estés atravesando, ese problema tal vez de salud, ese conflicto con tu familia, posiblemente la falta del trabajo. Dios tiene el control de tu vida y nosotros somos testigos de eso. Y por eso hoy tenemos a Juan Carlos Sebasco. Él dice que también es un fiel testigo de Jesús y hoy nos quiere compartir su testimonio. Bienvenido, Juan Carlos. Jonathan, ¿Cómo amaneciste? ¿Estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar este reto. Gracias, te lo agradezco un montón. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Contame un poco. ¿Dónde, cuándo y cómo naciste? Okay. Bueno, yo nací un 9 de junio de 1976, aquí en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Nosotros vivíamos en la avenida de la Reforma y nací en el Hospital Bella Aurora. Desde ese primer momento, ¿has sentido la presencia de Dios en tu vida? Sí, siempre, la verdad es que siempre. En mi casa, pues, una familia católica tradicional, mi mamá muy entregada también en ese momento y la familia de mi mamá también. Y sí, siempre hemos estado escuchando de Él y sintiendo la presencia de Jesús en nosotros. En sus vidas. ¿Cuántos hermanos más en la casa? ¿Más grande, el más pequeño? ¿Cómo te tocó el orden de hermanos? De inicio, yo soy el pequeño de 3 hermanos. Eduardo es el mayor, Rodrigo y después sigo yo, hombre los 3. Y en esa circunstancia de ser el hermano más pequeño, ¿te cuidaban o te sopapeaban los grandes? Siempre dice que el pequeño es el consentido. Totalmente, ¿verdad? Por las mamás. Y lo sigo siendo así. No, siempre. Mis hermanos, bueno, la diferencia con mi hermano grande es de 6 años, con Rodrigo de 4. Entonces, bueno, cuando uno es pequeño, ahora yo ahorita tengo mi hijo grande, 6 años, con mi nena de 1 año, y él la quiere mucho, pero por la diferencia de edad y todo, y por las ganas de estar con ella, la agarra y la estruja. La estruja, ¿verdad? Entonces pasaba lo mismo conmigo, ¿verdad? Como yo era el más pequeño, creo que me cuidaban también, pero a la hora de estar jugando siempre era yo como el juguete de ellos, ¿verdad? Iba por todos lados. ¿Ya has hablado con tus hermanos si a veces por esos mismos juegos a ellos les molestaba que les dieran cuidado con Juan Carlos? No boten al bebé, no lo aprieten tan duro. Sí, se ponían celosos. La verdad que se daban celos. Me recuerdo, bueno, mi mamá, no me recuerdo mucho, pero mi mamá me cuenta de que cuando a mí me cargaba, pues mi hermano Rodrigo, que es el segundo, se ponía muy celoso, ¿verdad? Y le decía, no, ¿verdad? Entonces, es como lo normal, creo yo, ¿verdad? Sí, yo creo que a los hermanos mayores les toca esa parte de ser como rezagados cuando vienen los nuevos modelos. Se quitan el puesto. Sí. ¿Tu bautizo, te recuerdas en qué iglesia fue? ¿Te han contado? Casa. ¿En tu casa? Fue en mi casa, sí, en la Reforma. Sí, no me recuerdo qué padre fue, pero fue en mi casa. Y fue en noviembre de 1976. Rapidito. Después de nacido, a los pocos meses y fue el bautizo. Por haber vivido en ese sector, ¿en qué parroquia empezabas a ir a misa los domingos? No viví mucho tiempo ahí. Ajá. A los 3 años, yo tenía 3 años cuando nos mudamos de casa y nos fuimos a la zona 12, a Villasol. Okay. Para allá nos fuimos. Entonces ya mi parroquia ahí era la parroquia de Santa Elisa, que está en la Petapa, ¿verdad? ¿Y en tu familia sí eran de misa todos los domingos? Todos los domingos, sí. Y adentro de la casa, ¿te recordás de pequeño si se daban gracias por los alimentos, si se leía un poco la Biblia en las noches? ¿Cómo era el primer acercamiento que te daba tu mamá, tu papá hacia la experiencia de Jesús? Sí, siempre. Y aparte también tuvimos la ventaja de estar en un colegio católico, ¿verdad? Entonces era como que en la casa y en el colegio, ¿verdad? Y en la casa siempre orábamos por los alimentos, mi mamá nos hablaba del Señor, o sea, siempre fue una constante esa, ¿verdad? Y en el colegio donde estudiaste, llevabas religión
como clase, o ya desde chiquito decías, no, pues esto no se trata de ganar ni de sacar puntos, sino que esto se trata de un Jesús que yo quiero, amo y voy a servir? ¿Cómo funcionó ese relajo? En un principio creo que uno lo toma como que estoy en el colegio y tengo que ganar las materias, ¿verdad? Pero a la vez tenías como ya venías escuchando de casa de eso, tenías como el deseo de escuchar un poquito más de él y saber un poquito más de él. Yo estoy en el Liceo de Guatemala, desde preparatoria. Entonces un colegio marista, era una devoción a María increíble. Y la clase de religión era bien bonita, a mí me gustaba muchísimo. Y saber más de Jesús, escuchar más de él, también me gustaba mucho. Hablemos un poco de este tema. Venís de el Liceo, un colegio marista. Sí. Yo vengo del Don Bosco, un colegio salesiano. Así es. ¿Cómo hace uno para que, digamos, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, Marcelino Champagnat, la Virgen María, no quiten el lugar de Jesús? Te hablo de experiencia personal. En algún momento uno puede... Yo tendí a pensar y a irme un poco hacia... ¿Verdad? Hacia más hacia a San Juan Bosco o a Santo Domingo Sabio y perder el foco. ¿Te pasó por tu formación marista en algún momento? Pasa, porque te dan muchos valores sobre Marcelino Champagnat, en mi caso, de los maristas, ¿verdad? Y hay muchos temas de Marcelino, hay un mes de Marcelino, su celebración de su cumpleaños, entonces te enfocan mucho en eso, ¿verdad? Igual con María. María, o sea, si es un colegio marista, tienen mucha devoción a María. Y te hablan mucho de María, y hay el mes de mayo, que es el mes que el colegio utiliza para el mes de María, ¿verdad? Entonces hay muchas celebraciones de María. Y obviamente que Jesús no lo dejan de un lado, pero a veces las fiestas importantes resaltan más las de María y Marcelino Champagnat en ese entonces, ¿verdad? Entonces tendés un poquito a como ver un poquito más a ellos que a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Eso pasa. Sí, y yo te hago la pregunta porque igual uno a veces 31 de enero más importante que 24 de diciembre, por decir, digamos, dos fechas en comparación. Pero yo creo que Jesús en su infinita misericordia también nos permite esos permisos religiosos, ¿verdad? Sí. Y al final al final uno entiende y con el tiempo te das cuenta que son gracias y que son regalos que Él te da, ¿verdad? Puso a Marcelino Champagnat y puso obviamente a la Virgen María como una gracia, ¿verdad? Como un arma que uno tiene para poder llegar a Él. Y pensemos que ahorita tal vez hay algunas personas que nos están viendo que no tienen el conocimiento de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo le explicarías a, no sé, digamos, algún no católico que diga, gracias, ¿de qué están hablando? O sea, ¿cómo están diciendo que Champagnat o Don Bosco sirven para llegar a Jesús? Yo voy a tratar de explicarlo desde mi perspectiva. Okay. Y yo creo que uno puede ver reflejado el rostro de Jesucristo en cualquier hermano. En cualquier persona. En cualquier persona. Y cualquier persona puede darle testimonio a uno del amor de Dios en su vida. Por ejemplo, la persona que te llega a dejar el periódico a tu casa y que te dice, buenos días, que tenga un buen día, que Dios lo bendiga. Yo no sé si será, pues, salesiano, marista, no catecúmeno, no sé, pero si esa persona está reflejando el rostro de Dios, la presencia de Él está ahí. Entonces, a eso es a lo que uno se refiere cuando dice, pues hay personas como algunos santos que han puesto un testimonio de una vida cristiana y que podemos decir, ¿qué pilas este santo? Quiero igualarlo en cómo él se dedicaba a los jóvenes, ¿verdad? En cómo él se dedicaba a los enfermos, en cómo él se dedicaba a los pobres. ¿Va por ahí la reflexión que hacías? Sí, una gracia es un regalo, ¿verdad? Es un don que Dios da y es un regalo, como un papá. Entonces Dios utiliza, puedes usar a vos, me puedes usar a mí, a cualquiera que nos está viendo, y llevar a través de esa persona el amor de Dios hacia los demás. Hay gente que obviamente los santos han tenido una entrega total con el Señor y que Dios los ha utilizado por su gracia para poder llevar a mucha gente a los pies de Él, ¿verdad?
Hablando de esta etapa en la primaria del liceo, Sí. ¿hacías deporte o eras más estudioso que deportista o eras más de artes plásticas que de mate? ¿Cómo era? El deporte siempre ha sido mi pasión y sobre todo ser futbolista, ¿verdad? Ajá. Yo desde chiquito ya en preparatoria ya estaba en la selección de fútbol. Yo era activo, pero así me encantaba. Yo dormía con la pelota de fútbol, ¿verdad? Y ahora lo veo más adelante vamos a hablar de eso, pero lo veo con mi hijo y es exactamente igual. Y yo digo, ah, no puede ser, ¿verdad? Es increíble lo que a mí me gustaba mucho el fútbol. Y todavía me sigue gustando. Pero entonces, el de estudio no lo dejaba a un lado, o sea, también era buen estudiante, pero mi pasión era jugar fútbol. Yo jugaba todos los días, llegaba al colegio, esperaba el recreo para jugar, llegaba a mi casa, almorzaba, salía a jugar fútbol. O sea, era una pasión el deporte realmente. ¿Y qué clase era la que más te gustaba y qué clase era la que más te costaba? Yo creo que la que más me costaba era matemática. ¿Verdad? Creo que esa es la que más me costaba un poquito. Y la que más me gustaba era religión. Sí me gustaba un montón. Música también me gustaba, ¿verdad? Que en primaria, pues, bueno, por lo menos en el colegio donde estaba, en el Liceo de Guatemala. ¡Viva la flauta! Era la flauta y ahí estaba el coro de niños y entonces me gustaba mucho. Y desde pequeño entonces te volcaste hacia deporte, música y tu clase favorita era religión. Sí. Y es que voy a pensar, muchas veces uno no entiende lo que es sembrar una semilla en un niño, ¿verdad? Porque muchos dirán, ah, la gran, pero es que ¿para qué los bautizan? ¿Para qué hacen la primera comunión? Si ellos no entienden, si no saben lo que están haciendo o si es una tradición. En tu caso fue con conocimiento al 100% de lo que estabas haciendo el día de tu primera comunión, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Increíble. Yo ese día lo esperé, pero así con muchas ansias, con muchas ganas, me preparé un montón, me acuerdo. Ya cantaba en el coro del colegio, entonces sí estaba consciente de lo que estaba haciendo. No era como que no sabía ni qué era, ni por obligación, ni por requisito, sino que ya sabía a lo que iba. Y fue una experiencia bien bonita. Contame un poco sobre cómo viviste esa primera comunión. A las personas que de repente dicen, ¿para qué la primera comunión? ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿O qué se siente? ¿O por qué lo hacen? En el colegio me recuerdo que es una preparación de casi todo el año, ¿verdad? Desde enero empezás, te llaman o sea, piden a ver quién va a hacer la primera comunión y te empiezan a preparar desde el principio de año y las primeras comuniones son en agosto. Y durante todo ese año te empiezan a preparar, te empiezan a dar catequesis de qué es lo que vas a recibir, por qué lo vas a recibir. Y realmente vas aprendiendo y vas conociendo realmente el privilegio de poder recibir ese sacramento de la primera comunión, de poder recibir por primera vez a Jesús vivo y resucitado. Ahora, muchas personas que te están oyendo platicar han de decir, de plano, para Juan Carlos, qué rico estar toda su vida ligada a Jesús porque todo ha sido fácil, porque su papá y su mamá se preocuparon por él, porque estudió en un buen colegio, porque tuvo clases, porque hacía deporte. Sí. Hablemos un poco del otro lado, ¿verdad? Okay. Que muchas personas dirán, pues sí, no le ha tocado cosas difíciles o no ha tenido que enfrentar retos. Hablemos en tu infancia, momentos que te marcaron, que decís, de verdad Dios estuvo conmigo porque si no, no hubiera pasado ese clavo tan serio o ese problema en el que yo mismo me metí. ¿Cuáles de esos momentos recordás en que le dijiste así, por favor sácame de aquí que yo solo no puedo y metí la pata? Sí, tuvimos un momento muy, muy difícil en nuestra familia, ¿verdad? Tuvimos un momento bien duro, costoso y que si no hubiera sido por Jesús, pues creo que no sé qué hubiera pasado con nosotros, ¿verdad? Y fue el divorcio de nuestros papás. Como te conté, a los 3 años nos pasamos a Villasol. Pues mi papá estaba con nosotros y todavía no había conocido al Señor, ¿verdad? Y pues él era alcohólico, en su momento fue alcohólico y tenía muchos problemas con eso y mucha fiesta, mucha parranda, etcétera, etcétera, lo que más o menos ya todos sabemos, ¿verdad? Y entonces con mi mamá obviamente hubieron problemas, tuvimos situaciones bien serias. De niño es bien difícil vivir eso, ¿verdad? Porque a tu papá lo miras como un héroe, lo miras como todo, ¿verdad?
Pero cuando pasan esas cosas, como que algo pasa dentro de uno. Y fue una situación bien complicada. Hasta el momento en que pues mi papá golpeaba a mi mamá y fue una situación bien difícil. Yo me recuerdo que tenía 7 años cuando una vez llegó mi papá a la casa y, y pues llegó a lastimar a mi mamá. Dijo que ella llegaba a matarla, ¿verdad? Entonces fue una noche bien difícil porque estábamos solo 3 pequeños. Yo tenía 7 años, mi hermano mayor tendría 13 años. Entonces fue un momento bien crítico en donde los 3 defendiendo a mi mamá y fue una situación bien que uno no se la desea a nadie, ¿verdad? Uh-huh. Y al final yo me acuerdo que al día siguiente yo tenía 7 años y fui con mi mamá y le dije, mami, sepárate de mi papá, ¿verdad? Un niño de 7 años, imagínate. O sea que como ya tenía bien el concepto de cómo tenían que hacer las cosas, ¿verdad? No puedes seguir a mi papá, sepárate de mi papá, le dije, ¿verdad? Y de ese momento fue una situación bien difícil y al final pues obviamente mis papás se separaron, se divorciaron y después pues la vida continuó, pero a lo que vamos es de que no todo es color de rosa, ¿verdad? Y no todo es tan fácil, pero también, como hablábamos al principio, hay una gracia y hay un poder sobrenatural que te respalda, que te cuida y que las cosas malas Él las hace después, las toma para que sean cosas buenas para tu vida, ¿verdad? Digamos que podés dar testimonio de que Él cambia tu lamento y tu tristeza en gozo, porque saliste parrandero. Sí. Ok, y dentro de esta mecánica que estabas viviendo a los 7 años, quien persevera es tu mamá. Sí. Digamos, quien te dice no, seguile dando gracias a Dios. Así es. Seguí orando, sigamos yendo a misa, sigamos pidiendo por nuestra familia. Y veo una constante en muchas personas y en muchos hombres y mujeres que he entrevistado a lo largo de este programa, en que muchas veces a los hombres se nos olvida el rol de ser cabeza de hogar, pero cabeza de Jesús en el hogar, ¿verdad? Y es más fácil, y a mí me pasa, es más fácil decirle a la esposa el fin de semana, anda a misa vos porque yo ayer tuve 3 partidos y estoy molido estoy muy cansado, y estoy muy cansado y aquí en la colonia la misa es a las 7 de la mañana y no puedo. Creo que esa es una constante y es un autojalón de orejas para mí porque se nos olvida eso de ser la cabeza de hogar, de tratar a la esposa como un vaso frágil, de darle amor, comprensión y ser uno el que una a la familia en torno al amor de Cristo. Y pues yo veo ahora con alegría en las iglesias los fines de semana, los domingos en misa, pues ya una participación un poquito mayor de familias y de hombres, ¿verdad? Y no tanto solo mujeres, porque recuerdo por mucho tiempo eran mujeres y adultas. Y qué rico se siente ver que llega el papá con los hijos, la mamá, y que haya presencia de hombres dentro de la iglesia. No sé si has visto... Sí. Yo tengo ahorita la bendición de poder ir en San Martín de Porres, en la zona 15. Cada primer domingo y tercer domingo de cada mes hay misa de niños a las 10:30 de la mañana. Ya haciendo publicidad. Sí. Y tenemos misa en inglés también para las personas que... También para las que quieran. Sí. Y es increíble ver a tanta familia junta, ¿verdad? El decir que es misa de niños llama mucho. Y van los papás con sus niños y es un gritería, es un relajo, ¿verdad? Pero es increíble ver que en la casa de Dios están las familias juntas y que los papás van, o sea, no por obligación, sino que van porque quieren llevar a sus hijos a misa y quieren estar juntos. Vamos a hablar de este tema, ¿cómo lo ves? En algunas iglesias está la escuela dominical, Sí. ¿verdad? Para que los niños dejen en paz a los adultos y puedan celebrar la misa y compartir la misa. Pero por otro lado, hoy nos estás pintando una misa muy alegre los terceros domingos, donde hay relajo y donde te hace recordar que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no sáquenlos al salón de la iglesia. ¿Cómo compartir entre ese, que los niños estén ahí, o que los niños reciban a Jesús en el salón parroquial y que los grandes puedan tener una misa en paz? Yo creo que se puede poder compartir todo, ¿verdad? Yo por lo menos en San Martín lo veo mucho y
y es muy lindo en que estén todos juntos. Es muy lindo. Aunque a veces también, pues, o sea, por estar poniendo mucha atención a tu hijo, no le pones atención a lo que el padre está diciendo. Es como que un poco de ir jugando con eso. Y si se puede poner una misa exclusivamente para niños, pues qué bien, ¿verdad? Igual, poniendo un paralelo en esto, por ejemplo, es como la misa de los salesianos para los alumnos. Así es. Batería, guitarra y relajo de niños, sí. Pero también es parte de vivir en familia y de vivir el gozo, que muchas veces uno, por ponerse el tacuchi y la corbata, deja de sentir ese gozo del primer amor, de decirle a Dios, realmente te amo, aquí estoy, y cantemos juntos y démonos la paz, porque esa es otra. ¿Te costó en algún momento darle la paz a los que estaban sentados en torno tuyo en el colegio, por ejemplo? Siempre cuesta. Se le das a que está al lado y al otro lado, pero a veces ir a buscar a alguien más sí cuesta un poco. Ok. Sí. Estamos hablando un poco de tu formación en la vida de la primaria del colegio, ¿sí? Y tus primeros años de vida. Todos vemos que cuando entramos a los básicos empezamos un proceso de cambio. Sí. Obviamente estamos en sexto primaria y somos de los grandes del colegio, pero llegamos a primero y somos nuevamente de los más chiquitos, de los que molestan, de los que no les hacen caso, de los que fregan por enanos, ¿verdad? Todo ese tipo de cambios. Y estás pasando de un ambiente, digamos, familiar a conocer más amigos, de repente a ir a repasos, empezar a ir a las casas de tus amigos por las tardes. Y siento yo que cuando uno pasa a la secundaria empieza a soltarse un poco de la mano de los papás para tratar de buscar su posición en el mundo. ¿Cómo viviste ese dejarte un poco de la mano de tu mamá, tal vez de tus hermanos, aunque seguían estando en el colegio, me imagino, pero empezar a buscar tu propia identidad como ser humano? Ese cambio es un poco complicado, sobre todo cuando no está papá en la casa, ¿verdad? Cuesta un poquito más y ya querés como que ser como más independiente, ser más libre, querés hacer tus cosas vos solo, aunque uno es pequeño todavía, pero uno se cree, ya pasó al grado grande, ¿verdad? y es un poco complicado porque ya empezás a conocer nuevas cosas, empezás a conocer un poquito más el mundo que uno no conocía tal vez antes, ¿verdad? A salir más, a parrandear más, a irte a la casa de tus amigos. Entonces todo va cambiando y probablemente puedes escoger cosas que no te vayan a caer muy bien, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido pues te va costando un poquito más y probablemente puedes dejar tu relación con Dios por un lado, porque ya empezás a conocer cosas nuevas e interesarte por otras cosas y probablemente le dices al Señor, no, espérame un ratito, quiero conocer esto ahora. Que me llama un poquito la atención. Sí, sí, en tu caso pienso pudo haber sido, mira, pues contigo estoy desde que me bautizaron, me hicieron la primera comunión, ya llevo tanto año aquí en el colegio, déjame, quiero ir y experimentar. El tiempo ha ido corriendo como si nada, hemos llegado al final de este primer capítulo de tu testimonio, donde hemos conocido a un Juan Carlos futbolista, que no le gustaba la mate, que desde pequeño le gustó la clase de religión, la clase de música, y es importante que tengamos eso en mente para nuestro capítulo de la próxima semana, porque vamos a irnos dando cuenta de cómo esa semilla que tu mamá fue sembrando, los maestros del colegio han ido dando frutos y te han llegado a convertirte en lo que sos hasta el día de hoy. Así es. A ustedes que nos ven ahí en casa, les agradecemos por haber tenido la sintonía de esta media hora en este subprograma Testigos de Jesús. Los invitamos a que nos busquen a través del Facebook, en el Twitter, en YouTube, en las redes sociales y que nos escriban también a nuestro correo electrónico. Les recordamos que nuestro único objetivo es hablar de las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, pero que también puede hacer en tu vida. Si el Señor así lo permite, nos vemos la próxima semana con un programa más de Testigos de Jesús. Hasta la próxima.